Sí, como todos los lunes a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Septe Narte y de conducción Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en distintos puntos del planeta Tierra. Y hoy la tenemos de vuelta, que le hemos extrañado profundamente porque se había ido de vacaciones. Pero miren qué cara radiante porque tomó la teta. ¡Ajá! ¡Qué alegría tenerte de vuelta! Sí, gracias. ¿Te extrañó? Fueron en total 3 programas. Lo que pasa es que en uno tuve una situación... y se puso un programa grabado y aparte... y luego pues las vacaciones. Pero aquí estamos al pie del cañón. Con un tema muy interesante hoy porque... contá. Sí, es un tema muy, muy interesante. Como siempre, escojo mis temas de los cuales conozco pues hasta cierto punto, pero siempre me pongo a investigar mucho, y después de la investigación siempre la forma en la que estructuro el programa casi siempre cambia de la estructura inicial que tengo pensada. Eso lo hacen los creativos. ¿Qué pasa? Y eso pasó especialmente en el día de hoy. Bueno, antes que nada, les voy a matar de envidia. Gracias por esta paleta de que nosotros le llamamos dulce de leche y ustedes le llaman dulce de cajeta. ¡Ay, qué rico! Son unas paletas bien mexicanas, pero clásicas. Yo de niño ya las comía, ¿no? Entonces tienen muchísimo tiempo. Son las famosas paletas Coronado, de cajeta. Coronado, que es una marca, yo creo que la marca más tradicional de cajeta en México. Cajeta es dulce de leche, pero de leche de cabra. Espera, es la primera vez que me entero que el dulce de cajeta es de leche de cabra. Yo pensé que era de vaca. No, como el dulce de leche común. Es de cabra. Mira, ¿ves? Lo que aprendo con vos no lo sabía. Tenemos otros dulces que son muy, muy tradicionales. No sé si hayas probado, que no es nada más mexicano, sino que frutas cristalizadas como los higos, ¡ay, qué rico! Entonces, nosotros le llamamos fruta brillantada. Brillantada, ok. En esa tradición que es muy fuerte en ciertas poblaciones en México, también se hace en ese mismo estilo un dulce de leche que sí es de vaca. Mira. Pero es más compacto, ¿no? La cajeta es como una especie de miel muy espesa. Exacto, ¿no? sí. Esto es algo más compacto, ¿no? Y son riquísimos también, ¿no? Pero son distintos. Pero en fin, fui a México, feliz, comí. Y bajaste de peso. Y bajé de peso. Increíble, pero también habrás caminado por el campeonato. Caminé mucho. Ahí está. Sí, caminé mucho porque yo creo firmemente, sobre todo, no aquí en Las Vegas. Aquí en Las Vegas caminas en una zona residencial, terminas como pollo rostizado primero. Totalmente. Y después todo es igual, ¿no? En las zonas residenciales no cambia nada. Allá arbolado, flores por todos lados, vida en todas las calles. Es tan distinto. ¿Tuviste en Guadalajara? Guadalajara. Es hermoso. Guadalajara la conozco por foto. Es muy bonito. Un calor equivalente al de acá, pero es distinto porque la temperatura no es tan alta, pero es mucho más húmedo. ¿no? Entonces, como en Argentina, es peor todavía, es pesado. Sí, pega muy distinto. Entonces sí, hubiera podido caminar más si el clima hubiera estado un poco más favorable, pero sí empezaba a caminar y terminaba. Sí, pero sí traté de caminar mucho porque yo estoy convencido de que por lo menos allá, si quieres conocer una ciudad, tienes que caminarla, no en el carro. Sí, sí, y fui a zonas bonitas. Hay
una parte que es muy tradicional, que se llama Tlaquepaque, Ajá. en el que hay mucha artesanía, pero son casonas enormes de la época de la colonia, Qué hermosura. pero muy bien conservadas, y el lugar precioso, limpio. Tlaquepaque me gustó muchísimo. Lindo. Y Guadalajara en general la encontré muy bien. Bueno, Sí. o sea, Sí. fuiste a llenarte de tu tierra, Pues sí, a cargar pilas. a cargar A cargar ¿Qué la hace batería. falta con todo lo que está pasando acá? Pues sí, y bueno, el tema de hoy, escogí cine chicano, pero me di cuenta al ir haciendo esta investigación que quizás lo más importante antes de hablar de un cine chicano es determinar qué es chicano, Acá. ¿no? Porque puede ser un término muy resbaladizo, muy ambiguo, que se puede confundir con varias cosas, y el cine chicano o el arte chicano es muy específico. Lo chicano está relacionado con lo mexicoamericano, en principio, pero no todo lo culturalmente mexicoamericano es chicano. Por ejemplo, la cultura chicana se desarrolló mayormente en California, ¿no? Entonces, hablar, digamos, de chicanos tejanos no cuadra. Es también comunidad mexicoamericana, pero con tradiciones culturales muy distintas. Por ejemplo, hablando de la comida, es muy famoso hablar de comida mexicana en Texas como comida Tex-Mex, Ajá. que es una modificación americanizada o agringada de lo que es comida mexicana, sobre todo del norte de México. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Los burritos, mucha gente piensa que en sí el burrito es de acá de Estados Unidos, es parte de la comida Tex-Mex. Sí lo es de cierta manera. El burrito tradicional del norte de México es una especie de taco, digamos, hecho con tortilla de harina, envuelto, enrollado, claro, y cerrado, pero tiene nada más un guiso. No es la bestialidad acá, y son chicos, son así. Y por ejemplo, en lugares como Durango, que bueno, mi amigo Remigio, que es de allá, él me ha ilustrado un poco al respecto, y he ido a comer burritos tradicionales de Durango, pues son hechos normalmente con un guisado muy específico, muy de la zona, ¿no? Y esos son los burritos mexicanos. Ahora, el burrito tejano, el burrito Tex-Mex, ¿cómo nació? Pues resulta que dentro de las tradiciones alimentarias o alimenticias del mexicano está muy marcado el comer por lo menos 3 tiempos, ¿no? Una le llamamos sopa seca, una sopa aguada, o una de las 2 sopas, y después algo que tenga verduras, algún guiso de verduras o cosas así, y ya después lo que sería lo principal, que puede ser carne o alguna otra cosa, dependiendo de las posibilidades de cada quien, ¿no? Entonces, las familias mexicanas que pasaban del lado de Texas y que se dedicaban a trabajar en el campo, pues no modificaban no tradiciones, sino sus costumbres de cómo comer. Entonces le mandaban los tiempos a los hombres que trabajaban en el campo, y no les daba tiempo de comer, porque les daban 5 o 10 minutos para comer nada más, ¿no? Entonces lo que hicieron estas mujeres, inventaron la tortilla grande de harina y un poco más gruesa, y los 3 tiempos, todo lo que les iban a comer, lo metieron ahí, lo enrollaron, y más práctico. Ajá, y mucho así más práctico. comían lo mismo, lo comían completo y lo podían comer más rápido, ¿no?
Entonces así es como nació el burrito Mirá, qué interesante. Tex-Mex, ¿no? Qué interesante. ¿No? Pero sí está No basado, sabía el origen. ajá, sí está basado en un burrito tradicional de la comida del norte de México, ¿no? Pero son muy distintos, ¿no? Entonces, lo que es la cultura chicana tiene también sus variaciones y es muy específica. Y por ejemplo, la cultura Tex-Mex, que es el México americano de Texas, ellos sí formaron su cultura culinaria particular. Los chicanos no. Los chicanos fueron mucho más, se quedaron con la comida mexicana tal cual, ¿no? Llegaban a cambiar algunos ingredientes, pero por no conseguirlos, habían chiles que era en algún momento en el tiempo era difícil de encontrar acá, entonces ellos hacían lo mismo pero con un chile distinto que sí se encontraba acá, Claro. pero más que por otra cosa fue por necesidad, ¿no? De que no habían ingredientes, pero ellos fueron muy fieles a la tradición culinaria mexicana, no modificaron recetas y no lo agringaron de ninguna manera. Entonces la cultura chicana en sí no tiene su propia tradición culinaria, ¿no? Por poner diferencias, ¿no? Hay otra comunidad mexicoamericana muy importante también, que es la de Chicago, ¿no? Chicago normalmente ha ido más de la mano con la cultura de California que la tejana, ¿no? Por ejemplo, en la comida también es igual, trata de ser lo más parecido, lo más auténticamente mexicana. Y por ejemplo en Chicago, ya en otro ámbito de la cultura, las pandillas italianas fueron muy importantes en principios del siglo XX, ¿no? Se desarrolló los gángsters, ¿no? Esas son básicamente las pandillas italianas, los gángsters, ¿no? Que se desarrollaban en base a familias y cosas así, ¿no? Entonces en California se empezaron a desarrollar a manera de defensa contra el racismo, toda la opresión, la discriminación que había a principios de siglo en California, porque pues California, especialmente California, más que cualquier otro lugar de Estados Unidos, al momento de convertirse en Estados Unidos, era 80% mexicana, ¿no? Todo lo que había ahí. El caso de Texas es muy distinto, ¿no? Claro. Texas era un lugar mucho más árido, entonces el gobierno mexicano le dio permiso a algunos estadounidenses que querían tierra para trabajarla, y sobre todo ganaderos, ¿no? Entonces les dieron concesiones, pero entraron los americanos blancos con sus propias tradiciones, todo eso, incluyendo la esclavitud, ¿no? Entonces a partir de ahí fue un conflicto, porque México, desde su independencia, desde el segundo presidente, abolió la esclavitud, ¿no? Entonces en ese tiempo en el estado de Texas la esclavitud no era permitida, pero al mismo tiempo el gobierno mexicano permitió entrada y le dio tierras a gente que vivía de esa manera, ¿no? Entonces empezó a ser un conflicto y terminó independizándose Texas, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando un poco, ¿no? Pero en sí la cultura chicana nace como tal a principios del siglo XX, en donde empiezan a ubicarse las familias mexicanas, ya sea que hubieran llegado o que vivieran ahí desde siempre, las empiezan a marginalizar hacia ciertas zonas, ¿no? Porque por ejemplo en los tratados de Guadalupe, que es el tratado en el que México cede la mitad de su territorio a Estados Unidos, uno de los acuerdos era que los mexicanos que vivían en el territorio que se estaba pasando a Estados Unidos
iban a conservar la propiedad de las tierras, iban a conservar una serie de derechos, incluyendo derechos, digamos, políticos como el voto y cosas así, cosas que no sucedieron en lo absoluto, ¿no? Y a todos los que tenían tierras se las quitaron todas y bueno, ya te imaginarás, ¿no? En Argentina se hizo lo mismo con la población judía, que le daban tierra y después ni minga ni nada. Pues, sucede mucho. Entonces las fueron marginalizando a ciertos sectores, ¿no? Entonces esas familias, esas comunidades México americanas empezaron a establecerse en estas zonas, pero empezaron a marcarse diferencias entre ellos mismos, en el que una comunidad de mexicanos que estaba, de mexicoamericanos que estaba en una zona, sentía que a otra comunidad de mexicoamericanos los habían favorecido más con algunos tratos y todo eso. Entonces empezaba a haber también pique entre esas mismas comunidades, ¿no? Entonces eso, al desarrollarse con el tiempo, se convirtió en pandillas, ¿no? Pandillas que nacieron no como organizaciones criminales como las conocemos ahorita, ¿no? O como por ejemplo la Mara Salvatrucha y todo eso, que son pandillas más modernas, son netamente organizaciones militares, ¿no? Allá fueron como organizaciones de protección del barrio, de su sección, ¿no? Entonces empezaron a tener esas diferencias, pero al mismo tiempo habían también muchas cosas que las unían, y es algo en lo que la comunidad mexicoamericana ha sufrido mucho, porque entre ellos mismos no hay no sé, cohesión, ¿no? Y luego también, pues en cuanto a países y culturalmente, pues no son ni de aquí ni de allá, ¿no? Claro. Porque no hay que olvidar, la comunidad mexicoamericana es una comunidad que vive en Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay una comunidad en México que sea siquiera parecida a la comunidad de mexicanos que se desarrolló ya acá, ¿no? Entonces es una comunidad culturalmente muy identificada con sus raíces mexicanas, pero quizás se saben no aceptados por la cultura de origen, porque la han adecuado, la han cambiado. Entonces el mexicano de México no acepta mucho al mexicoamericano, pero más que una cosa de no aceptar, de que yo estoy bien y tú estás mal, es una cosa de que no lo acepta como propio, ¿no? Tú te portas distinto, hablas distinto, eres muy distinto a lo que hay acá, ¿no? Y por otro lado, ellos socialmente, culturalmente pertenecen más a México, pero socialmente están enmarcados dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces esa fuerza social, el vivir todos los días en la sociedad norteamericana, también los determina en muchas cosas, ¿no? Entonces se forma unas sociedades, se empiezan a formar unas sociedades híbridas, ¿no? Que no tienen arraigo en ningún lado, ¿no? Ni ellos mismos se identifican. Soy de aquí ni soy de allá. Ajá, ¿no? Y yo soy de este barrio y tú eres de aquel, ¿no? Entonces se empiezan a formar sentimientos de soledad social y cultural muy fuertes entre ellos, cosa que en Texas no pasa, por lo menos de esa manera. Allá en Texas los discriminaban a todos al parejo, y nadie se sentía más o menos discriminado que los demás. Allá arrasaban con todos, con todo, ¿no?
Entonces empieza a crecer un sentido de tenemos que juntarnos, y empieza con movimientos como el de César Chávez, ¿no? Que era un movimiento meramente del campo, ¿no? El movimiento chicano es un movimiento cultural más bien urbano. Ahora. Ajá. Entonces no había en ese sentido mucha cohesión, pero el movimiento chicano se vio favorecido por las luchas, no de César Chávez en específico, sino de toda esa lucha que se empezó a generar en ese tiempo, ¿no? Sobre todo no lo vamos a enfocar mucho en César Chávez después de todo lo que se supo ya recientemente, ¿no? Pero bueno, César Chávez fue muy importante, aunque ese movimiento no iba dirigido a las familias o a las comunidades mexicoamericanas urbanas, de California específicamente, pero dentro de ese movimiento habían movimientos culturales que se anexaron a la lucha social de este movimiento de César Chávez y de todos ellos. Y una de las personas que se integró mucho a este movimiento de César Chávez es un hombre de nombre Luis Valdés, que en lo que es la cultura chicana va a ser importantísimo. Él es un hombre de familia mexicoamericana, de inmigrantes, que se estableció en el área de San José, al norte de California, y él fue a la escuela, se graduó y todo. No tenían mucho dinero, pero perteneció a una familia que le pudo sostener económicamente una educación. Pero él estudió, creo que una ingeniería, y llegó un momento en el que empezó a involucrarse con los movimientos sociales de ese tiempo. Se interesó, conoció a César Chávez, y de hecho tuvo mucha relación con él, y le dijo: ok, yo quiero dedicarme a esto, pero lo mío es el arte, ¿no? A él le gustaba mucho escribir, ¿no? Y escribía ya en ese tiempo obras de teatro pequeñas y todo eso, ¿no? Y le dijo sí. Entonces le otorgaron un cierto presupuesto para hacer teatro que favoreciera al movimiento, ¿no? Un teatro que lo pudieran llevar a comunidades campesinas, ¿no? Y fuera una representación en la que los campesinos luchaban por sus ideales y les daban de esperanza, o sea, otra forma de comunicarles, ¿no? Entonces eso estuvo haciendo este hombre, Luis Valdés, pero él se dio cuenta también de que sus aspiraciones no eran nada más sobre las luchas sociales, que aparentemente no dejó por mucho tiempo, y empezó a interesarse más en escribir cosas más profundas y no quedarse nada más en la comunidad campesina, porque él no era un campesino, él era un hombre de ciudad. Entonces estaba más identificado con la comunidad de ciudad, y él se dio cuenta de que no había mucho, ¿no? Entonces su teatro campesino lo empezó a llevar también a comunidades urbanas, a presentarlo, pero empezó a hacer obras más adaptadas para esta comunidad. Y ahí, dentro de esta progresión que tuvo él, aquí te estoy hablando ya de mucho más acá, te estoy hablando de los 70s, ¿no? 70s, 80s. Él se decidió a hacer una obra grande para la comunidad de las ciudades que él veía muy desorientada, ¿no? Ahora, para esto, la cultura chicana tiene un momento muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá.
en la Segunda Guerra Mundial en California, y a partir de los años 30 se empezó a poner muy de moda lo que es el pachuco. El pachuco, que tenía una vestimenta muy particular. Muy particular, que es lo que le llaman el sut, Ajá. que es el traje enorme. ¿Sabes de dónde salió? De que el México americano llegó un momento en que decía, es que me tienen que ver mejor, yo tengo que verme mejor para que me acepten. Entonces empezó a comprar trajes usados, pero el mexicano era normalmente más chiquito que el americano. Entonces los trajes usados que ellos conseguían eran unos trajes grandotes que les quedaban todo mal, ¿no? Y de ahí se fue derivando ya la estética del traje del pachuco, ¿no? Con el sombrero, los trajes larguísimos, enormes, los pantalones bombachos y las cadenas de los relojes enormes, ¿no? Y el sombrero típico con pluma y toda esa estética se desarrolló a partir de que compraban en un principio trajes enormes, ¿no? Que les quedaban muy grandes. Esa no la sabía tampoco, qué Ajá. interesante. Sí, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, 1940, 1942, 43, se empezó a hacer una lucha interna aquí en Estados Unidos y sobre todo en California, porque los blancos, que en ese tiempo eran ¿qué? El 70% de la población, tal vez eran la inmensa mayoría, estaban muy resentidos con la guerra y los que estaban aquí no podían hacer nada. Entonces como que necesitaban con quién desquitarse, ¿no? Y pues qué mejor que con las minorías que están a la mano, ¿no? Los negros, los latinos, los con los chinos, más indefensos. Ajá, los japoneses, que durante la Segunda Guerra Mundial les fue como en feria a las comunidades japonesas que habían aquí, por lo mismo que era un país con el que estaban en guerra, ¿no? Pues bueno, hay un evento en California en el que matan a un muchacho hispano en una fiesta, y la policía agarra a 22 muchachos que habían ido a otra fiesta y que todos iban vestidos de pachucos con el sut y los culpan, y después de muchos años, principalmente a uno, ¿no? Que fue el que supuestamente mató, por supuesto sin ninguna evidencia, sin testigos, sin nada más fabricando todo, ¿no? Dura muchos años esto, y al final los exoneran, únicamente para que bueno, ahorita que hable de la película Tsutsut voy a hablar de eso, ¿no? Pero esa etapa marcó mucho al movimiento chicano, ¿no? El tener una vestimenta de identidad, que era el sut fue importantísimo para la cultura chicana de ese entonces, que era la cultura del pachuco, ¿no? Y de ahí fueron creando una identidad muy aparte, muy distinta, muy propia, y se hizo una verdadera cultura sólida, distinta, propia, sin imitar, tomando de la cultura norteamericana y tomando de la cultura mexicana, pero no a nivel imitación, ¿no? Sino como sus propias raíces, de las cuales se formó, ¿no? Y que tenían identidad con las dos, y de ahí... En la película La Máscara, ¿el protagonista no está vestido de pachuco? Sí, es un traje de pachuco completamente. Sí, completamente, ¿no? Y por ejemplo, en México Tintán popularizó mucho al pachuco, pero a nivel comedia. Ajá. Lo amaba ese hombre. La comunidad chicana reconoce a Tintán y todo eso, pero no lo valoran así tanto, porque ellos se quedan con un sentimiento de que los caricaturizó, ¿no? Entonces, bueno, acá tuvimos en esta radio a su hijo Carlos, hijo de Tintán.
Ah, mira. ¿Eh? Oh, qué bien. Sí, acá estuvimos. Carlos Valdés, me Ajá, supongo. ajá. Ok, pues bueno, vamos a hacer una breve pausa para... Los estrenos de la semana. Qué rápido pasó la media. ¡Ay! Estaba Sí. tan fascinada que ni me fijé. Sí. Ah. Pues tenemos varios estrenos, como no estuve en 3 semanas, tenemos varios, pero voy a mencionar nada más algunos y no me voy a extender mucho, ¿no? No hay apuro, ¿eh? Hoy tenemos el programa que necesites el tiempo. Hay una que se llama Caroline, que se ve muy interesante, que es de una muchacha de pueblo que llega a un muchacho citadino, se enamora del muchacho, el muchacho la empieza a involucrar en cosas que él hace, hace cosas así pequeñas como roba carteras y cosas de ese tipo, y se empiezan a relacionar y le empieza a meter en eso a ella, y ella resulta un poco más ambiciosa que él y le dice, bueno, ¿y qué bancos no vamos a hacer nunca? Entonces está mirando el pastor Isaac Humana, que prontamente ya lo subió a 10 páginas. Gracias. Te estaba extrañando. Pues, saludos como siempre. Pues es una historia... Qué gusto verlo. Igualmente, muchas gracias. Es una historia que se ha hecho muchas veces película, pero se ve buena, se ve intensa, se ve... Dice un gran amigo. Sí, igualmente. muchas gracias. Después viene otra que es The Mandalorian en Grogu, que es... The Mandalorian es un personaje que salió creo que en el Imperio Contraataca, que fue muy parcial dentro de la película, pero que después hicieron una serie de televisión que pegó con tubo, y ahora hicieron una película en la que en la serie una de las sorpresas fue que uno de los personajes era Yoda bebé. Mira. Yoda chiquitito, ¿no? Ajá. Entonces aparece también Yoda, y creo que es Grogu, el Yoda bebé. Mírate. ¿No? Yo no vi la serie, entonces no tengo mucho detalle, pero después de ver tantas cosas de Star Wars, vi 3 trailers de esta, y se ve una película de Star Wars hecha y derecha, con todas las características de Star Wars. Entonces yo creo que a quienes les gusta Star Wars no se lo pueden perder. No pueden dejar de verla. La tercera es una película que se llama Backrooms. Esta es muy interesante. Es una muchacha que llega a una oficina o algo así, y ve que hay una especie como de rectángulo ahí que hicieron así como con gis. ¿Te acuerdas del laberinto del fauno? Algo así, pero con otro color, ¿no? Entonces hay una voz que le está diciendo prueba, ¿no? Entonces toca y se puede meter a través de esa puerta, y llega a un lugar en el que es una especie como de oficinas vacías, pero son espacios muy grandes, y hay mobiliario apilado por aquí y por allá, un lugar muy bizarro, muy extraño, y al parecer la historia es las incursiones de ella y de otros personajes dentro de ese mundo que nadie sabe qué es, por qué existe, qué hay, nada. ¿Es en animación o no, es en real. Pero lo que es aquí importante es que esta premisa, el que la dirigió, la hizo primero él con cámaras chiquitas y todo eso para las redes sociales. Mira. Entonces fue todo un fenómeno, creo que fue en YouTube, ¿no? En que la gente lo estaba siguiendo y todo eso. Entonces ya lo tomaron y lo hicieron película, y le dan seguimiento a cosas que él ya hizo en un principio, pero pues la llevan a más ya en la película, y tiene muy buenas críticas. Mira. La película se ve muy interesante, ¿no? Y quizás la más pesada es una que se llama Disclosure Day. Es la última película de Steven Spielberg, recién estrenadita. ¿Tema?
¿Qué tipo de tema extraterrestres. Ah, El mismo Spielberg dice, cuando hice Encuentros cercanos del tercer qué tipo, hermosa película. Esa es una de mis películas favoritas, Es- con uno de mis actores favoritos. ¿quién? ¿Richard Dreyfuss? Ah. ¿Sí? Toda la vida, aparte, una copia Mm. bajita de mi tío chiquito, el hermano mayor de mi mamá. Cada Ok. vez que lo veo, es mi tío chiquito comprimido. Porque el tío medía como 1,85 m. Pues Excelente la, actor. la más reciente película de Spielberg, con todo lo que eso significa, o sea, una superproducción Encuentro cercano de tercer Sí. tipo fue maravillosa. maravillosa, Pero esta es pero superior. ¿quién sabe? Ah. ¿Quién sabe? Yo lo dudo, pero No sé, pero hay otra tecnología ahora Hay que otra antes no tecnología. teníamos. Pues sí. Encuentros cercanos, ¿cuántos años hace? sí, 40 por lo menos. Sí. Fácil. Pero bueno, Spielberg lo que dice es que él, cuando hizo Encuentros cercanos del tercer tipo, no estaba muy convencido de que hubieran otras inteligencias, ¿no? Y dice, ahora no me cabe la menor duda. Un poco tarde se avivó, ¿eh? Y Un poco tarde se avivó. bueno, él dice que lo creía, ¿no? Pero era a nivel creencia, ¿no? Que ahora es O sea, no a tenía nivel tanta documentación. certidumbre, Ah, ¿no? Entonces que eso es lo que es esta película, ¿no? esa la tengo que ver. sí, Ay, porque esos temas me pierden. Spielberg, con toda la certidumbre que él expresa de que hay otras inteligencias, plasmándolo en una pantalla a su manera, ¿no? Entonces se ve una película Bien, grande, y bueno, Spielberg es una garantía de un tipo de cine, ¿no? Que es muy apreciado por pues, casi todo el mundo, ¿no? ¿No? Entonces es una película que hay que ver, y nada más de ver los trailers, los cortos, es una película que sí vale la pena hacer el esfuerzo de irla a ver al cine. Quien pueda, ¿no? Ahora el cine es donde te pones los auriculares y lo escuchas en español también. ¿Oh? Que lo tenés que programar. Ajá. Oh, mira. A menos que uno vaya al cine Maya. Al Maya. Sí. ¿No? Pues hay muchos estrenos, y está esta que... Y buenos, Sí, bien buenos. buenos estrenos, ¿no? Bien buenos. Entonces, bueno, regresando al tema, es hora de voy a tocar a básicamente dos personajes importantísimos dentro de lo que es el cine chicano, ¿no? Y uno ya lo empecé a tocar, que es Luis Valdés, que empezó así, y empezó haciendo teatro y todo eso, y tiene tanto éxito esta obra que él hizo, Sud Sud, que es una obra musical, ¿no? Pero narra los hechos que yo te estaba platicando de que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Bien. A estos muchachos. De eso trata básicamente Sud Sud, ¿no? Entonces tiene tanto éxito la obra que pues en principio la llevan a teatros más grandes y todo eso, y en donde se presenta sigue teniendo mucho éxito, y le proponen a Luis Valdés, que no tenía una experiencia sólida haciendo cine, había hecho algunos cortometrajes, cosas muy pequeñas, le proponen hacer la película y la hacen, ¿no? Y es una película extraordinaria, no sé si la has visto. Sud Sud se llama así, Sud, Z-O-O-T, Sweet, No la vi. Sud Sud. Si viste lo que esto que es como lo que Ajá. promoví, es sacado en inteligencia artificial Sí. de la película Sud Sud. Ah, mira. ¿No? Bueno, se hace la película, y no es un gran éxito comercial, pero se empieza a convertir en una película de culto, sobre todo para la cultura chicana, ¿no? La cultura chicana se vio retratada con dignidad, con respeto, con verdad,
con su propia forma de expresarse a nivel vestimenta, a nivel palabras, ¿no? Porque ellos tienen su propio lenguaje, ¿no? WhatsApp ese... Claro, Nadie en México habla así, ¿no? Claro, ¿Qué pasó claro. ese? ¿No? Ese tipo de cosas que son tan chicanas. Claro. En Chicago la comunidad mexicoamericana no habla así, en Texas menos, ¿no? Es chicano, ¿no? Es profundamente chicano, ¿no? Entonces tienen una película que lo representa, es un musical en el que también esa parte latina que tiene la cultura chicana se ve representada también a sí mismo, pero también americanizada, ¿no? Como son ellos, ¿no? Porque finalmente es una comunidad norteamericana, estadounidense, ¿no? Que viene de raíces culturales mexicanas, ¿no? Pero al final es una comunidad estadounidense. Entonces, por ejemplo, hay una canción que es un juego de palabras que dice Mari marihuana, Mari marihuana boogie. O sea, Mari wants a boogie, ¿no? Pero ya como es cantada, uno sabe que están hablando de otra cosa, ¿no? Porque también boogie puede ser el cigarro, ¿no? O boogie puede ser también música, ¿no? Boogie. Ajá, sí, ¿no? Entonces es juego de palabras. Es un juego de palabras, pero muy de ellos, ¿no? Tengo entendido, esto sí no lo pude verificar, que de hecho la palabra marihuana es sacada básicamente de la cultura chicana. Mira, ¿no? Mira. ¿No? Bueno, una Esto película... es lo que me hiciste aprender hoy. Sí. Mira qué interesante. Pues en esta película surge otro de los personajes importantísimos y básicos en lo que es el cine chicano, que es Edward James Olmos, el actor. Otro, y un maravilloso ser humano comprometido con su gente y con militante político. Sí. Me saco el sombrero. Sí, y un tipazo y un actorazo. Un actorazo. Y como dices, alguien muy comprometido con su comunidad, con su gente, porque él es del este de Los Ángeles. Él fue parte de esas pandillas, él fue parte de esa comunidad, pero ya en los 70s, 80s, que ya no eran los pachucos, sino ya era el chicano con otra forma de vestir, que se ponían paliacates, pero no completamente cubiertos, o no la tira chiquita, sino era una bandana, sí. En México son paliacates, si no me equivoco, pero gruesa. También el que hizo, que también lo amo, Machete también, sí. También salió en esa ese tipo de cosas. Sí, también. Y hoy está haciendo un trabajo comunitario divino, sí, un amor. Sí, él es toda una historia, la de Dani Trejo se llama. Sí, que es amo Machete. ese tipo, lo amo ese tipo, porque vivió en el infierno durante mucho tiempo, sí. Pudo salir y ahora tiene una cadena de negocios de tacos que da de comer. Ay, me emociona, sí. Por favor. Sí, la gente sí, de sí. bajo Sí, pues volviendo a Edward James Olmos, hace su primera película y hace un personaje muy particular, que es el personaje del Pachuco. El personaje principal es el muchacho al que culpan del asesinato, que te decía, que lo interpreta el hermano del director, de Luis Valdés, que era un muchacho que estuvo también dedicado al teatro junto con su hermano, pero a nivel más actoral, no tanto de dirección, ¿no? Entonces era un muchacho con una carrera muy sólida de actor dentro del teatro campesino, básicamente del teatro de su hermano Luis, y hace un papel muy bueno en la película. Pero
hay un personaje que es el personaje de Pachuco, que viene con el sud completito todo el tiempo, que es como su conciencia, como su alter ego, es como alguien recordándole quién es y todo eso, porque este muchacho, los pachucos en ese tiempo hicieron, como te decía, escogieron los trajes porque querían aceptación, entonces ellos querían verse, ¿no? Pero terminaron viéndose muy distintos, ¿no? Entonces crearon su propia identidad, pero si te fijas, el sud era un traje en su estilo, pero muy elegante, ¿no? O por lo menos no era un traje típico de pandillas en ninguna época, ¿no? Creo que ha sido la vestimenta de pandillas más elegante, sofisticada, ¿no? que ha habido, ¿no? Entonces eran mal vistos y todo eso, pero ellos iban así perfectamente peinados, con sus sombreros, sus trajes perfectamente, sus zapatos brillantes, todo el tiempo. Ellos querían verse bien, ellos querían que los vieran bien y sentirse bien, pero dentro de su identidad, ¿no? Entonces está este muchacho que tiene muy arraigada esa forma de ver las cosas, y que se forman en pandillas, pero para cuidar al barrio, no eran organizaciones netamente violenta, criminales. Sí llegaron a ser violentas, ¿sí? pero a nivel protección del barrio, porque tenían que proteger su barrio de los otros, o tenían que defenderlo de la policía, o de todas las amenazas, ¿no? Entonces un muchacho muy arraigado en eso, pero también con muchas aspiraciones de tener una buena vida, de sacar a su madre del tipo de vida que lleva, en fin, con muchos sueños, aspiraciones, pero con pocas posibilidades, ¿no? De poder lograr algo de los sueños que tenía. Entonces este personaje del Pachuco está toda la película jorobando a este pobre muchacho, recordándole quién es, ¿no? Recordándole, no, tú vienes de abajo y tú esto, ¿no? Y le habla así, ¿no? Le habla, ¿qué pasó ese? Acuérdate de dónde vienes ese, ¿no? Y está todo el tiempo martillándolo con eso, ¿no? Y termina uno odiándolo, ¿no? Pero también una de las cosas por las que uno odia más a ese personaje es que no le dice mentiras, ¿no? Le dice verdades duras, difíciles, ¿no? Pero también desde una óptica muy desesperanzadora, ¿no? Que no va con las características del personaje principal, ¿no? Entonces es una película muy especial, muy particular, y si uno quiere saber de dónde viene la cultura chicana o qué características tiene y todo eso, es una película ejemplar, ¿no? Es una película muy muy buena en ese sentido. Viene Edward James Olmos y se da a conocer en esta película, y de ahí pues, surge, ¿no? Que cuántas películas no ha hecho Edward James Olmos, y muchas de ellas muy relacionadas con su gente. ¿Te acuerdas esta? No recuerdo qué nombre le pusieron en español, que era de un maestro que llega a una preparatoria, una high school del este de Los Ángeles, un maestro de matemáticas, y que los muchachos son puros muchachos chicanos, pandilleros, y todo eso, que nadie da un quinto por ellos, y él logra transformarlos, y todos logran pasar un examen que no me puedo acordar cómo se llamó, pero sí me acuerdo, pues me marcó mucho esa película. Sí, que es basada en una historia real. A mí siempre me gustan esas personas que han apostado a una juventud que nadie daba nada por ellos, y los logran sacar. También hay una película que hace Banderas,
que es un profesor que les enseña bailes de salón a los chicos que vienen de hogares disfuncionales en New York. Okay. Hermosa película porque es algo de la vida real, sí, pues y me emociona ese tipo de pues cosas. Muy parecidas las dos. Y, Sí, y Edward James Olmos creo que se ganó un Oscar o por lo menos una nominación por esa película. Muy bien él como siempre. Después y es porque es buen actor, no por bonito, ¿eh? No, por bonito. No por bonito. Por bonito no es. Gran personalidad, eso sí. Gran personalidad, pero bonito la cara no. picada Sí. Después debuta como director en una película que se llama Santana Americano Yo. Creo no sé que si también la vi. viste, Santana American Me, que es Creo que la vi. de estas pandillas de chicanos dentro de una cárcel, ¿no? de todo lo que pasa dentro de la cárcel, y está basada en hechos reales. Tan está basada en hechos reales que él decidió poner nombres de personas reales que para ese tiempo estaban todavía algunos de ellos estaban en la cárcel. Entonces la película fue tan cruda, fue tan fuerte y fue tan real que él se llevó amenazas de muerte por todos lados, tuvo que estar con seguridad mucho tiempo, y de hecho 10 personas relacionadas con la película fueron asesinadas. Me acuerdo de eso. Y él estaba arrepentidísimo de haberla hecho así, de hecho nombrarle la película después de muchos años, él no quien se la nombra, él dice de eso no voy a hablar, no, nada relacionado con esa película, él quiere explayarse, ¿no? Y ha tenido cosas también hubo un evento en Brasil que también a un luchador social lo mataron, entonces él fue a Brasil a buscarla, que le dieran la historia, y resulta que los que eran dueños de la historia eran los mismos que lo habían matado, pero él no sabía. Entonces llegó a una reunión en donde le dijeron, sí, llegaron a un acuerdo en una oficina y le dijeron, ok, vamos a concretar ya el contrato, donde están ya los dueños para que firmen el contrato, y todo eso en un rancho fuera de la ciudad, con caballos y muy bien, y llegó, y cuando llega se da cuenta de que por fotografías conocía a los que habían matado a este personaje brasileño. No tiene una vida de anécdotas este hombre, ¿no? Pero sí, sin duda, y por lo menos para mí, no creo que haya un actor más representativo de lo que es el chicano que Edward James Olmos. Hay algunos otros, hay uno muy bueno, ¿cómo se llama? Este es más actual, Peña, que es un actorazo también, es un gran actor. Es el actor que interpretó a César Chávez en la película. Exactamente. Que también trabajó en el atentado de las Torres Gemelas. Es un actorazo. Sí. Un actorazo. Amo ese tipo. Sí, y habla perfectamente el español. Sí, amo ese tipo. Un gran actor. También ya han habido otros, ¿no? Pero por ejemplo también hay otras cosas que las quieren poner como pertenecientes a la cultura chicana y realmente no lo son. Por ejemplo, Luis Valdés, el del teatro, hizo otra película que fue inmensamente más famosa que la otra, que es La Bamba. La Bamba. Mira. Pero La Bamba en realidad no es algo que pertenezca a la cultura chicana, la toca, ¿no? Porque si te acuerdas, Richie Valens era un muchacho bueno, el típico niño bonito que andaba con una novia güera, gringa, y que tenía las mejores calificaciones y que era el consentido de su mamá, y que empezó a hacer música y todo el mundo lo quería hasta que se murió, ¿no? Y tenía un hermano que estaba en Las Pandillas, que lo hace otro gran actor chicano, que es Esaí Morales, ¿no? Que también es
buenísimo actor, ¿no? Pero en realidad La Bamba es otra cosa, es la historia de este cantante que nunca estaba más identificado con los gringos, claro, que con la cultura chicana, ¿no? O por ejemplo también tratan de meter a Selena. Ajá. Selena es parte de otra cultura mexicoamericana muy distinta, que es la cultura Tex-Mex, ¿no? Y Selena es quizás la representante más importante a nivel artístico de esa cultura, ¿no? Entonces acá una querida amiga que se llama La Consentida está tratando de incorporar acá en Las Vegas la música de Tex-Mex. Se hizo 2 eventos y ahora va a ser uno mucho más importante. Muy interesante, muy interesante. Pues es la ciudad del espectáculo, ajá, ¿no? Ajá. Entonces aquí se supone que todo cabe. Se supone que sí. A ver, ¿no? Pues ya para cerrar, el cine chicano lo resumía así, chiquitito, en estas prácticamente dos personas, y pues tocamos algún otro, ¿no? Dani Trejo y los demás, pero es un espectro muy grande que en algún momento lo podremos llegar a tocar, o lo que pensé fue irnos sobre películas específicas y dedicarle un programa completo ahí está, a algunas películas. Ahí está, ¿no? porque Olmos realmente se merece un capítulo aparte. Un programa tal vez de él, un capítulo aparte. Sí, pero muy interesante. Yo aprendí mucho con la investigación para este programa. Qué interesante, aprendí lo del burrito, hay un montón de cosas que no las sabía. Sí. Un placer tenerte de vuelta y que nos sigas deleitando con todo este conocimiento que nos abre. Yo desconocía todo esto y es fascinante, fascinante. Es fascinante, sí. Así que, pero antes de irnos, Zoom, juliegloopzoom.com, todos los domingos 5:30 p.m. hora de aquí de Las Vegas, 7:30 p.m. hora de México. Infórmate porque el dúo de productos gana y tú lo debes de usar. Innovación en células madres del año en el programa de premios Biotech Breakthrough 2025. Julie Glue 301-642-8689, julieglue@gmail.com, liveweb.com/julieglue, distribuidora de Live Web. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este subprograma que se llama Septenarte, y de conducción Gerardo Cruz Lara, por esta su radio por internet magiclatinosvegas.com, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Gracias. Un par, ya que vi que te gustaron. Dije .com y era .org.